Bueno, muy bien, vamos ahora sí entonces a la predicación. Es como una predicación estudio de este día. Ahorita va a ver porque es complejo un poco complejo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Que precisamente el día de hoy vamos a hablar en este mes de enero, sobre digo un poco porque es un libro tremendo, el libro de Génesis. ¿Qué le parece? El libro de Génesis. Es impresionante toda la enseñanza que podemos recibir de este libro de Génesis. Necesitaríamos echarnos unos 2-3 años para realmente sacar todo el jugo de un libro como el libro de Génesis. Imagínense, ¿no? Por ahí hay iglesias donde comparten de una manera muy expositiva, como tratamos de hacerlo aquí, pero recuerdo una de ellas donde se llevaron, creo que, hablando de otro libro, ¿verdad? Pero el pastor se llevó, creo que 7 años hablando de Mateo. Imagínense eso, ¿no? Ahora imagínense el libro de Génesis también, ¿no? Está impresionante y es un libro que nosotros como creyentes debemos de estudiar, porque como dice el mismo título del libro, quiere decir como el origen, el principio de las cosas, el origen, de dónde surgió esta vida que ahora vemos, este mundo en el que ahora estamos, en el que el Señor nos ha puesto, cómo fue que surgió. Y aquí me gustaría iniciar con un versículo muy importante, y ahorita más bien hacia el final vamos a ver por qué es que estoy poniendo este versículo de Juan 20-29. Dice: entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. ¿Alguien recuerda a quién le está diciendo esto el Señor Jesucristo? No, a ver por ahí, ¿a quién se lo está diciendo? Alguien que no creía, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? A Tomás. Lo está diciendo a él, y le está diciendo porque él no creía hasta que lo vio, ¿no? Hasta que vio al Señor Jesús, hasta que tocó sus manos, vio esas perforaciones que tenía de los clavos, creyó. Mucho de lo que nosotros tenemos en el libro de Génesis se va a enfocar a esta connotación de creer, de la fe que tenemos. Pero ahorita vamos a verlo un poco más adelante. Quiero leerle un pensamiento por ahí de un teólogo muy fuerte, anglicano, que dice lo siguiente. Dice: el hecho que Dios sea el creador nos dice que toda realidad es la realidad de Dios. Toda verdad es la verdad de Dios. Nada existe excepto por la voluntad y la palabra de Dios. ¿Qué le parece? A veces hablamos mucho de diferentes realidades, ¿no? Más ahorita con todos los avances científicos se habla de diferentes realidades, pero cuando hablamos de una realidad absoluta, nosotros como creyentes debemos de estar convencidos que esa realidad viene por parte de Dios, que la única realidad que existe es la de Dios y que la única verdad que existe es la de Dios. Para un creyente, un seguidor de Cristo, es muy importante esto, tener esta convicción, porque vivimos en una cultura donde actualmente se habla de verdades relativas. Creemos que hay muchos caminos, o la sociedad, no más bien nosotros, sino la sociedad en general, cree que hay muchos caminos para llegar a Dios, muchas religiones para llegar a Dios, pero si nosotros somos fieles estudiosos de la palabra de Dios, nos daremos cuenta que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Señor Jesucristo mismo está acotando los caminos. Yo he escuchado en ocasiones quien dice: bueno, no te preocupes, todos los caminos de alguna forma llevan a Dios. Eso no tiene ningún contexto bíblico. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no va a encontrar en ningún lado que diga eso. Al contrario, lo único que va a encontrar es que Jesucristo mismo dice: yo soy, que fue una afirmación muy fuerte y poderosa por la cual los fariseos lo odiaron, porque él se atribuyó el yo soy, que tenía que ver con uno de los nombres de Dios. Estaba diciendo Jesús: yo soy Dios. ¿Qué le parece? Por eso los fariseos se asustaron, ¿verdad? Y se indignaron y querían romper sus ropas, porque él estaba afirmando esto. Todo cristiano debe de estar convencido, debemos de estar convencidos que Jesucristo, Él es la única verdad
y que Jesucristo es la única realidad. ¿Qué le parece? Si usted no cree esto, hermano, lo que yo le vaya a platicar hoy, pues no va a tener sentido. Porque a lo mejor usted va a decir, no, bueno, pero pues es que también no hay que ser tan cerrados, tan cuadrados. No se trata de que sea cerrado o cuadrado, se trata de que si usted es un seguidor de Cristo, usted va a ser un seguidor fiel de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. La creación. Durante los últimos siglos, hermanos, se han levantado diferentes teorías o ideologías acerca de la creación. Una de ellas es el creacionismo fundamentalista, que va muy de la mano también con el creacionismo científico que inició por ahí en los años 70, donde en estas teorías lo que es la creación y lo que es la ciencia no empatan. Yo le voy a estar hablando de diferentes teorías y yo quisiera que usted conozca, que tenga esa amplitud de conocimiento sobre cómo aún desde el aspecto teológico se tienen diferentes perspectivas acerca de la creación. Entonces una de ellas es el creacionismo fundamentalista y otra el creacionismo científico. Y aquí ellos defienden la idea de que nada tiene que ver la creación de Dios con los hechos científicos. Después surge otra también que se le llama la incompatibilidad, fíjese qué nombre, ¿no? La incompatibilidad desde la perfecta independencia. Qué nombre tan grande, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos creen en Dios desde un enfoque deísta. ¿Qué es este enfoque deísta? Quiere decir, Dios hizo todas las cosas, creó el universo, estableció leyes naturales, universales, pero dejó la creación ahí para que ella se desarrollara. Es decir, hay quienes creen en esta idea, la idea de que Dios creó, hizo todo lo necesario para que se desarrollara esa creación y la dejó ya para que sola se desarrollara. Repito, le estoy hablando de las diferentes teorías que hay. Una de las teorías actualmente más populares es la teoría llamada del diseño inteligente. ¿Alguien ha escuchado de esta teoría? Del diseño inteligente. En el diseño inteligente, tanto la creación de Dios como los procesos naturales mismos o científicos van de la mano. Es decir, en el diseño inteligente se ve directamente la mano de Dios, pero hay como cierta implicación también con las posturas científicas. Y entonces cuando nosotros vemos este tipo de ideas o de teorías acerca de la creación, nos podemos quedar como que, bueno, entonces ¿será melón o será sandía, verdad? ¿Será la vieja del otro día? Entonces nos quedamos así pensando, ¿qué será, no? ¿Qué será realmente lo correcto? ¿Cuál postura es la que usted y yo debemos de creer? Pero vamos a ir avanzando para entender un poco más de qué se trata realmente este tema de la creación. Le voy a hablar en específico también de 6 posturas más que tienen que ver con un enfoque todavía más teológico. La primera de estas posturas o perspectivas es la evolución teísta. A ver, repita después de mí, evolución teísta. Muy bien, esta evolución tiene que ver mucho con la del diseño original, en el sentido de que Dios creó todo el universo, todas las leyes naturales del universo, y luego Él trajo a existencia la creación. ¿Qué quiere decir? Que estableció todas las leyes de la naturaleza y en base de esto, después la creación se fue desarrollando. Esa es una de las teorías. Le voy a platicar de otra. La siguiente es la teoría de la brecha. Esta es una teoría muy interesante, porque esta teoría nos dice que entre el versículo del capítulo 1, versículo 1 de Génesis, y el versículo 2 de Génesis, hay una brecha, por eso es la teoría de la brecha, hay una brecha de miles de millones de años. ¿Qué le parece? Es decir, que desde el Génesis 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, en ese espacio, esta teoría nos dice que hay miles de millones de años. Qué impactante. Y no solamente nos dice eso, sino que nos dice otra cosa muy interesante. Nos dice que cuando se da esta brecha de millones de años, en ese lapso de tiempo es que surge la rebelión satánica en el cielo. Es decir, surge el momento en que Satanás se rebela en el cielo y es arrojado por tierra, así dice la palabra, ¿no?
Y entonces atribuyen al caos, que después habla en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, a la caída de Satanás sobre la tierra. Está interesante, ¿no? Suena así como de película, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría ver así una película con todo esto, ¿no? Imaginándonos todo este rollo, ¿verdad? Así Dios creó, en el principio creó los cielos y la tierra, bueno, está todo ahí, pero pasan miles de millones de años, de repente aparece Satanás revelándose en el cielo y Dios lo manda, lo arroja por tierra y llega a la tierra y hace un desastre, ¿no? Y hace un desorden, la vacía, ¿no? La destruye. Incluso hay teólogos que se han atrevido a decir, todo esto se lo digo para que usted estudie más a fondo, ¿ok? Es importante que lo conozca. Se han atrevido a decir que realmente a eso se debe la extinción de los dinosaurios, a la caída de Satanás a la tierra. O sea, cosas ahí que empiezan a mencionar, ¿no? Pero obviamente eso ya viene de las ideas que van surgiendo en cada uno de los que van estudiando. ¿Qué le parece? Entonces sí es complejo el estudio de Génesis, ¿verdad que sí? No es nada más así como que, mira, qué padre la creación, sino que vienen muchas cosas interesantes. Una tercera perspectiva es la perspectiva de la edad diurna. Aquí nos dice que Dios creó el universo y a todas las cosas, incluyendo y a las personas, incluyendo a Adán y Eva, y que lo hizo en seis periodos secuenciales de tiempo, pero que no fueron exactamente periodos de 24 horas, sino eras. ¿A alguien le suena algo así cuando lo que vio en biología? ¿Verdad que sí, las eras, verdad? Bueno, aquí esta postura dice que realmente los días, los 6 días de la creación, porque recordemos que el séptimo Dios descansa, están enfocados no a 24 horas, sino a eras. Imagínense qué interesante, ¿no? Viene una cuarta perspectiva también, y esta cuarta perspectiva es la perspectiva de marco literario. En este punto de vista, por ejemplo, Génesis 1 no pretende ser una secuencia cronológica de acontecimientos, fíjese qué interesante, sino un marco literario, es decir, un orden tópico de dichos eventos. El punto no es exactamente cuándo y en qué orden, sino simplemente que lo que se observa es que, por ejemplo, entre el día 1 y el 3 fueron días de formación. Es decir, del día 1 al día 3 fueron días en que se estuvieron formando cosas y del día 4 al día 6 fueron días en que se rellenó lo que se había creado. Suena curioso, ¿verdad? Así como, a ver, ¿cómo está esta perspectiva? Le voy a poner un ejemplo. Aquí nos menciona que en el día 1 sabemos que el Señor formó ¿qué? La luz. ¿Recuerda eso? Y también la oscuridad, ¿no? Pero en el día 4 Dios llena eso con las estrellas. Es decir, en el 1 pone como el escenario donde va a poner con lo que iba a rellenar en el día 4. ¿Sí me explico? Después, por ejemplo, en el día 2 se forma el cielo y las aguas. Pero en el día 5 se llenan de pájaros los cielos y de peces las aguas. Qué interesante, ¿no? Como decir, Dios fue formando esto y ya después puso lo que tenía que estar ahí. Es decir, primero les prepara el escenario y enseguida pone lo que tenía que estar en cada uno de esos escenarios. Es una perspectiva interesante, ¿no? 5. El creacionismo de la tierra joven. Aquí esta perspectiva nos habla de que Dios creó al mundo, creó a Adán y a Eva en 6 días, literalmente de 24 horas. Esto es lo que crea el creacionismo. El creacionismo dice, son días de 24 horas. Y en esas 24 horas es que Dios fue creando. Y cada día lo que la palabra en sí nos narra. Es decir, nos habla de una tierra joven, ¿no? En ese sentido. Los creacionistas creen que la tierra no tiene más de 10,000 años de existir. ¿Qué le parece? Y entonces ahí es donde empiezan los pleitos, ¿verdad? Aún teológicos y entre nosotros de repente, no, pero es que no puede ser, es que no es literal, y empezamos ahí con a veces pleitos, ¿no? O puntos de vista diferentes, que está bien, es bueno pensar, pero todo esto que yo le estoy hablando realmente no es el objetivo principal. Ahorita vamos a ver cuál es el objetivo principal. Hay una sexta perspectiva, que es la del creacionismo histórico. Esta nos dice en Génesis 1:1, en lugar de ser un título para lo que estaba por venir, en realidad registra la creación de todo, los cielos y la tierra, es decir, no hay ninguna brecha.
sino que ahí menciona esta perspectiva que cuando Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es como una introducción a todo lo que iba a mencionar que se iba a crear o que ya se había creado. No tanto que hubiera una brecha, sino como diciendo, y Dios creó los cielos y la tierra, y bueno, esto es lo que creó, ¿no? Ya a partir del versículo 2 del capítulo 1. ¿Seguimos todos aquí? Muy bien. Ahora, dentro de esta perspectiva, esta última de creacionismo histórico, existe también la siguiente perspectiva. Usted puede leer en Génesis y se va a dar cuenta que dice que fue la creación de la tarde al anochecer. ¿Ok? Y esto, muchos teólogos han dicho, pues ¿qué creen? Dios no es que se haya tardado 24 horas, realmente se tardó 12 en cada día. Y ahí todavía nos la ponen más difícil, ¿verdad? A nuestra forma de pensar a veces, en cuestiones de cuál de las perspectivas queremos adoptar. Pero yo quiero darle entonces esta perspectiva muy general para que usted conozca las diferentes posturas que hay. ¿Nos quedó claro hasta ahorita? Son las diferentes posturas, ¿verdad? Yo sé, aquí mire hermano, sería muy difícil, basta con que nos sentemos de repente un día ahí en el grupo de académicos y va a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo. Que digamos, no, es que la verdadera es la evolución teísta, ¿no? O la verdadera es la de la brecha. Sería bien complicado, ¿verdad? Porque cada cabeza pensamos muy diferente aún en los temas teológicos. ¿Está de acuerdo? Es la realidad. Sin embargo, vamos a avanzar. Yo voy a hacer lectura de lo que es Génesis 1 hasta el capítulo 2 de Génesis, versículo 4. No lo voy a poner aquí porque yo quiero que usted ponga atención a lo que voy a leer. Voy a estar poniendo sí algunas imágenes, pero más que nada que ponga atención, me voy a detener en puntos cruciales y voy a tratar como de enriquecer un poco más. Le repito, este tema de la creación es muy amplio, nos tomaría mucho tiempo, pero yo quiero resaltar lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces a Génesis capítulo 1. Versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya desde aquí empezamos con situaciones impresionantes. Se dice que este es uno de los versículos más controversiales de la Biblia, porque inicia de manera muy tajante. Dice, ¿cuándo? En el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de lo que conocemos. Atención, no en el principio de Dios. ¿Se da cuenta? Porque Dios ya estaba. Dios ya era en sí. Y esto ya nos mete en dificultades. Y nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Le parece un versículo tajante? Muy tajante. Porque Él se dice, yo creé los cielos y la tierra. Yo fui el creador de esto. Y desde aquí usted se va a encontrar con una peculiaridad que todo cristiano debe tener muy clara en el libro de Génesis. Y es la siguiente. El Génesis, en la creación, no se trata tanto de lo que creó, se trata de quién lo creó. Quiero que usted me diga, ¿quién lo creó según lo que nos dice la palabra? ¿Quién creó? ¿Quién hizo la creación? Dios. ¿Sabe qué está centrando aquí Génesis? Se está centrando Dios a sí mismo. Y desde aquí lo va a empezar a ver. Va a empezar a darse cuenta que dice Dios creó los cielos, y Dios dijo, y Dios vio, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Dios está denotando su autoridad de poder. Y entonces aquí dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En estos primeros dos versículos entonces encontramos a dos personalidades muy interesantes. Encontramos a Dios y encontramos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Nos empieza a hablar ya de esas tres personas que conforman una misma, ¿no? Y que es un misterio. Hasta la actualidad es un misterio de la teología comprender esta Trinidad, estas tres personas diferentes, pero que son una. Qué impactante. Pero ya estaba ahí la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Versículo 3 dice así: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Notemos una vez más, Dios dijo. Él está dándose la autoridad en ese sentido. Y aquí hay algo muy importante que debemos de notar. Cuando Dios nos habla, o la Escritura nos habla acerca de que Dios creó, y que Dios dijo, y Dios hizo, viene del concepto en el original de que Dios creó a partir, esto nos va a sorprender, a partir de la nada. Se lo voy a repetir.
porque esto engrandece el nombre de Dios. Dios creó a partir de la nada. Y sé que es difícil de comprender, pero se lo voy a explicar de esta manera. Cuando usted y yo hablamos de un artista, por ejemplo de un pintor, y decimos o narramos su creación artística, porque así llamamos, son creaciones artísticas, también las de la música, etcétera, etcétera. Entonces vemos a un pintor, ¿y qué es lo que hace un pintor para pintar? Vaya la redundancia. Toma un pincel, ¿está de acuerdo? ¿El pincel ya está hecho o lo hizo el pintor? Está hecho. Toma pinturas que va a utilizar para su obra. ¿Esas pinturas las hizo el pintor o ya estaban hechas? Estaban hechas. Lo que quiero que nos demos cuenta es que realmente el pintor plasma un arte, pero realmente no es que él vaya a crear algo, sino que él está rescatando algo a partir de elementos ya existentes. ¿Está de acuerdo? Así lo hace. Pero Dios no. Dios inicia su creación de la nada. ¿No le impacta eso? Es decir, Dios para hacer el agua no tomó, ahora sí que sé, ¿cuál es la fórmula del agua? Todos lo sabemos, H2O, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no tomó esto, estas dos y para hacer el agua, ¿no? No, de la nada. Pero ¿sabe qué es lo más impactante aquí? Que Dios forma de la nada a través de su palabra. Qué impactante es esto, porque la palabra es muy enfática donde menciona Dios dijo. Hay poder creador en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, nada perdido, Pedro en alguna ocasión le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y así es. ¿Se da cuenta cuánto nos puede llenar el conocer y el entender de esa manera la creación del Señor? Dice enseguida, dice entonces que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Aquí quiero puntualizar algo muy importante. Más adelante nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos menciona que Dios estableció las lumbreras, es decir, aquí realmente Dios todavía no está creando al sol. Interesante, ¿eh? ¿Se da cuenta de esto? Esto lo vamos a ver más adelante, en otro de los días. Pero está creando la luz, este concepto de la luz. Y habla de una luz más, es decir, es como Dios mismo permitir su misma presencia dentro de la creación. ¿Qué le parece? La luz, que tiene esa connotación también de conocimiento, de entender, de ver, de saber la verdad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y fíjate lo que dice, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. ¿Seguimos aquí? Entonces Dios dijo que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. ¿Qué le parece esto? Empezó el Señor a poner orden. Y aquí hay un concepto muy importante. Dios es un Dios de orden. En la creación que Él ha establecido un orden. Cuando usted ve las leyes del universo, las leyes de la física o las leyes físicas, las leyes naturales, se va a dar cuenta que hay un orden. Y los hombres siempre, de alguna manera u otra, por la corrupción de nuestro corazón, queremos romper el orden de Dios. ¿No suena familiar? Dios dice, hazlo así, o esto se debe de hacer así, y nosotros decimos, no, lo voy a hacer así, ¿sí o no? Queremos romper el orden, pero algo que nos debe de quedar muy claro es que Dios es un Dios de orden. Y entonces pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, una vez más, ¿verdad? Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Qué impresionante, ¿no? Entonces empezó a separar.
¿Se da cuenta cómo en estos 3 primeros días Dios está estableciendo escenarios? Pensando, por ejemplo, en esa perspectiva, en una de las perspectivas que estuvimos analizando hace un momento. Y dice enseguida, después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el 3er día. Qué impactante, ¿no? Cómo todo fue dándose a través de la orden de Dios, de la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Y aquí viene algo interesante que les mencionaba. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 4.º día. Entonces, ¿hasta qué día realmente el Señor creó el sol y la luna? 4. Aquí es lo importante de que analicemos a qué luz realmente se refería el Señor en el primer día, ¿no? Y creo que lo entendemos, ¿no? Porque es su misma presencia, su misma presencia. Vamos a continuar. En el día 5, dice entonces, voy en el versículo 20. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 5.º día. Wow, ya estaba el escenario listo para sembrar los peces. Estaba listo ahí, ¿no? Y se empezaron a producir. Quiero aquí hacer una nota, y las notas que voy haciendo tienen que ver unas con algunas de las perspectivas que hemos hablado. Pero cuando Dios dice aquí que las criaturas en el mar y en los cielos, es decir, aves y peces, comenzaron a tener crías, de ahí muchos teólogos es que se han tomado la idea de que realmente no fueron 24 horas, sino que Dios estableció algo donde después se siguieron reproduciendo. ¿Se da cuenta? Le estoy hablando de perspectivas y de puntos de vista de donde han tomado los teólogos, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir. En el día 6, dice así: entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Qué maravilla, ¿no? Pero no termina aquí, sino que viene algo muy importante, y le pido que pongan mucha atención en lo que sigue. Dice aquí, versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Quiero que repita después de mí, hagamos. Aquí es donde usted se puede empezar a creer mucho, y quiero que usted se empiece a sentir especial. ¿Está bien? Dígale al que tiene ahí al lado, eres especial.
Y no es que le quiera dar una clase de motivación, no, no. Pero es especial. Esa es la realidad conforme la palabra. ¿Ok? ¿Cuántos creen que son especiales? Sí, muy bien. Hay unos que así como que, amén, así como que no lo creen, ¿no? Lo dudan. Pero yo quiero que vea esto que nos menciona aquí la palabra. Dice así: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Anteriormente, en los días de la creación, tan solo podemos ver ahí en el versículo 24, cómo el Señor dice, entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales. ¿Quién iba a producir toda clase de animales? La tierra. Y así usted lo puede ir viendo en cada uno de los días. La vegetación que lo produzca, ¿quién? La tierra. Es decir, atención, ¿verdad? Porque ya me están viendo algunos raros, ¿verdad? Así como que va a salir, ¿verdad? Ahorita con la evolución, ¿verdad? Cosas así. Espérenme tantito. Dios, como le mencionaba, puso todos los elementos necesarios y dio la orden para que se produjeran a través de lo que Él ya había hecho. Pero cuando llega al hombre, Él dice, no, 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 no. Esto yo no quiero que lo produzca la tierra. Esto yo lo voy a hacer directamente. Y dice en plural, hagamos. ¿Sabe quién estaba ya ahí? El Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué emocionante!, ¿no? Todos nos quedamos así, ¿verdad? Estaba allí el Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo, hay teólogos que incluso se han atrevido a decir que el Señor Jesucristo mismo con sus manos formó a Adán del barro. Literalmente. No estoy hablando aquí de que Dios, aquí ya no dice Dios dijo, ¿verdad? Sino, o sea, y si de repente salió del barro Adán, ¿no? No, dice que Él hagamos. Y yo quiero que usted se imagine al Señor Jesucristo tomándose el tiempo, porque uno de los nombres del Señor, mire qué especial. ¿Sabe que uno de los nombres del Señor es el buen alfarero? Imagínese al Señor Jesucristo formando a Adán. ¿No es esto maravilloso? Y después también a Eva, porque dice que tomó de la costilla de Adán para formar a Eva. Y aquí hay algo muy importante, hermano. Desde un inicio, el Señor le había dado tanto al hombre como a la mujer el mismo nivel. Es decir, para Dios ambos eran muy valiosos. Desgraciadamente, eso lo vamos a ver el próximo domingo, pero desgraciadamente el pecado le quitó mucho a esa igualdad que había y que sufrimos hasta la fecha. Pero la idea de Dios era que eran iguales. Pero entonces dice aquí el versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, que esa también es la traducción del original de Adán, los hombres, en el sentido de los humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Cuántas mujeres dan gloria a Dios por eso? Amén. Las mujeres se deberían de emocionar porque han sufrido demasiada injusticia, ¿verdad? En estos siglos. Dice que los creó o nos creó a su imagen y semejanza. ¿Esto qué quiere decir? Sobre todo tiene que ver con las emociones que tenemos nosotros. ¿Sabe usted que Dios se enoja? ¿Cuántos saben que Dios se enoja? Dios se enoja. Lo dice la palabra. Dice que su misericordia es más grande que su enojo, su ira, ¿no? ¿Cuántos de aquí se enojan? ¿O nos enojamos de repente? Pues todos, ¿verdad? De repente por alguna cosa estamos ahí de enojones. ¿Cuántos de aquí se alegran de repente con algo? Con muchas cosas, ¿verdad? Dios se alegra, en el corazón de Dios hay alegría. ¿Cuántos de aquí en algunas ocasiones se entristecen? Todos. ¿Sabe que Dios también? Lo vamos a ver en el tercer domingo, pero cuando habla por ahí del diluvio, ¿verdad?
dice que Dios se arrepintió. ¿Sabe que el original quiere decir que le dio pesar, que le dio tristeza de lo que había hecho en cuestión al corazón del hombre? Le dio tristeza. ¿Usted se ha arrepentido alguna vez de algo que le traiga tristeza? No me refiero a arrepentimiento de un pecado, sino arrepentimiento de algo que le traiga tristeza. Bueno, Dios también así. Qué impactante, ¿no? Y es por eso que nos dice que a su imagen y semejanza. Avancemos. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, versículo 28. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Sabe que ya desde entonces Dios ya había dado un trabajo al hombre y a la mujer? Por eso que a veces escuchamos de que, ahora tenemos que trabajar por culpa del pecado, ¿verdad? Es una maldición. No, espérese. Ya desde entonces Dios nos había encargado cosas. Dice que reinen, ¿verdad? ¿Será un trabajo fácil el reinar? ¡Wow! Yo creo que es de los trabajos con más responsabilidades, ¿no? Y fíjese lo que Dios le da. Y le dice que se fructifiquen, que se multipliquen. Versículo 29. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes. Interesante, ¿no? ¿Qué comían los animales salvajes según aquí? Plantas. ¿Usted se imagina un león comiendo plantas? ¿Zacatito? Hay que estudiarlo más a fondo, ¿verdad? Pero se dice también que a partir de la caída es que los animales salvajes llegaron a esa situación de comerse entre ellos, ¿no? O comer carne. Pero anterior a esto, aquí nos da a entender que no era así, ¿no? Se ha dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué le dio el Señor para comer a Adán y a Eva? Nos dice aquí muy claramente, ¿verdad? Nos dice que de todos los árboles frutales, todos. Después vamos a ver algo más adelante. Pero realmente le dio todo. Y aquí una enseñanza interesante, me adelanto un poco. A veces Dios nos da todo y nosotros vamos por lo que menos nos conviene y lo que Dios no nos dio. ¿A alguien le ha pasado así? Yo soy el primero. Que Dios dice, yo te quiero bendecir así, hijo, mira, tengo todo esto para ti. Y está una imagen impresionante. Imagínese usted a todos los árboles, con todas las frutas, con todas las hierbas así, unas lechugotas, ¿verdad? Y unas espinacas, ahí todo bien bueno. Por una cremita, un caldito, yo no sé, ya se me hizo agua la boca. Pero imagínese, imagínese eso, y usted ve todo eso, pero por allá atrás, que lo vamos a ver más adelante, repito, hay un arbolito, hay uno, en contra de todos los que tiene enfrente. Y usted dice, no Señor, mejor este. Y se va usted para acá, ya lo veremos. Dice el versículo 31, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Repita después de mí, muy bueno. O sea, no era más o menos, así como, pues me quedo 2, 3, ¿no? Era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 6º día. Estamos llegando al final de esta lectura. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el 7º día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo, porque este fue el día en que descansó de toda su creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y qué importante este punto. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Es una imagen, obviamente, como para darnos más una idea, Jesús ahí con Adán y Eva, la creación, y dice que se tomó un día para descansar. Y yo le quiero hacer aquí una pregunta, ¿necesitará Dios descansar? ¿No? ¿Sabe qué nos enseña el Señor aquí? Que realmente Él se tomó el tiempo para disfrutar de lo que había hecho. ¿Sabe por qué quiere Dios
santificar ese día, porque el decir que lo santificó es apartarlo, para que usted descanse y disfrute de las bendiciones que Dios le da. ¿Cuántos han escuchado el término workaholic? Que es así una persona, por allá una persona que se la pasa trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y toda su vida es trabajo. ¿Sabe qué va a pasar? Esa persona nunca va a poder disfrutar nada. Cuando Dios dijo que es importante que descansemos, porque de esa manera disfrutamos también las bendiciones de Dios. Y hay una enseñanza muy importante. ¿Quiere que le diga rápidamente qué bendiciones quiere Dios que disfrute usted? Número 1, su familia. Porque si usted trabaja y se la pasa metido en la oficina o en el trabajo donde usted esté, y llega cuando sus hijos ya están dormidos, algo no está muy bien. Perdóneme que se lo diga así, ¿verdad? Pero yo lo digo porque yo quiero que Dios lo bendiga. ¿Amén? Igual los jóvenes, muchachos, miren, chicos, a lo mejor esto que les voy a decir les va a sonar todo lo contrario a cualquier plática de motivación empresarial y todo lo que usted quiera. Ustedes no sueñen tanto con un empleo que les dé mucho dinero. Sueñen más con que Dios los bendiga con una familia a la que puedan amar y disfrutar. Y que tengan tiempo para todo. Que tengan bien establecido un tiempo de trabajo, pero tengan también bien establecido un tiempo para que estén en su casa y disfruten las bendiciones de Dios. Porque Dios así lo quiere. Si Dios, que no tenía por qué hacerlo, se tomó un tiempo para disfrutar de su creación, nos está dando a nosotros también el mismo ejemplo de que hagamos lo mismo, que descansemos también y disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Pero a veces nos llenamos demasiado porque queremos más y más. A algunos de nosotros nos ha pasado que de repente, por ejemplo, nos suben el sueldo o en el negocio ya estamos ganando más y sucede que nos entra una espinita que nos dice, pues entonces todavía puedes ganar más. Hello, ¿alguien le ha pasado así? Me está yendo bien, entonces yo creo que si me aplico más, le invierto más tiempo acá, si me levantaba a las 5, me levanto a las 4, voy a ganar más. ¿Sabe que nunca tendríamos llenadera? Acabamos de estudiar el libro de Eclesiastés, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos decía el libro de Eclesiastés? Es vanidad, te vas a morir y no te vas a llevar nada. Y el tiempo es la única cosa que tú no puedes comprar. Puedes comprar lo que quieras, pero el tiempo no. 5 minutos pasaron y no los aprovechaste, te tengo una noticia, aunque des 10 millones de dólares no te los van a dar. Disfrutar. Y Dios es lo que hace aquí. El séptimo día disfruta de lo que Él había hecho. Así Él quiere que nosotros también lo hagamos. Todo esto es muy interesante, ¿está de acuerdo? Hay muchos, o sea, podemos ir muy profundamente, pero yo quiero hablarle para finalizar de qué es lo relevante y central para todo cristiano en cuanto a la creación. ¿Está listo? El primer punto es que Dios es el creador del universo. Más allá de que usted adopte una teoría de las que les mencioné, ahorita le mencioné como 10, ¿verdad? 4 primero y después 6. Entonces imagínense, más allá de que usted diga, no, es que yo creo en la teoría de la perspectiva de la brecha, y esa es, y no me vas a convencer, no vas a cambiarme, ¿verdad? Así, ¿no? Y ya después ya ni se hablan en las iglesias, porque uno cree en la brecha y el otro cree en el creacionismo, ¿no? Entonces están así. Pues no, aquí lo importante que podemos ver es, primero, Dios es el creador del universo. Repite después de mí, Dios es el creador del universo. ¿Usted está convencido? ¿Debemos de? Si no, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Segundo, la teoría de que el universo evolucionó por sí mismo es antibíblica. Sí, quiero decirlo aquí con mucho cuidado. La teoría de que el universo evolucionó por sí mismo es antibíblica. ¿Usted sabe lo complejo y lo precioso que es la creación de Dios? Lo compleja que es, todo lo que la forma. ¿Están de acuerdo? Hay quienes, algunos teólogos, sobre todo creacionistas, han hecho una comparación, porque muchos hablan de que el universo de repente surgió y ya, ¿no? O sea, existió y de repente salió. Y que fue por casualidad, ¿no? Porque todo se dio, o sea, es decir, los elementos se dieron de alguna manera y se dio el universo. Entonces, hay quienes han hecho esta comparación. ¿Cuántos de aquí conocen, por ejemplo, los relojes famosos Citizen?
que son relojes así también muy caros, ¿no? Y muy complejos. Hay unos que están armados, que son automáticos y tienen unos engranajes muy pequeños, muy detallados, que se requiere de alguien con mucha ingeniería para poderlo desarrollar. Entonces decían estos científicos cristianos: usted agarre ese reloj, desármelo, aviéntelo por todos lados y espere los millones de años que usted quiera para que las piezas se vuelvan a unir y se forme por casualidad otra vez el reloj. Suena hasta absurdo, ¿no? Así es la creación de Dios. O sea, la creación de Dios no se pudo hacer porque de repente, por coincidencia, se dieron los elementos. No, fue porque Dios dijo y se hizo. Amén. Él está detrás de todo eso. Entonces, la teoría de que el universo evolucionó por sí mismo es antibíblica. 3. Entendemos a Dios por medio de su creación. ¿Cuántos les sirve de repente cuando se van a la playita, ¿verdad? Y llegan allá a la playa a enseñar el ombligo, ¿verdad? Y está usted ahí? Entonces ve el mar. Yo me acuerdo la primera vez que vi el mar tenía como unos 15, 16 años y me tocó las paradisíacas playas de Guayabitos. Y me acuerdo que vi el mar, para mí fue impresionante. Tan impresionante fue que yo lo primero que pensé fue: no me voy a meter ahí. Está muy grande. Ya después ahí andábamos, ¿no? Pero la creación nos habla de Dios, ¿está de acuerdo? Dice Romanos 1:20: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Hay cualidades invisibles de Dios que usted y yo podemos ver a través de la creación. Amén. Por ejemplo, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué le parece? Esos paisajes preciosos. A veces entre más nos encerramos en una ciudad, menos, ¿verdad? Podemos recordar la grandeza de Dios, pero esos paisajes tremendos, esas montañas, etcétera, nos hacen entender a Dios, nos hacen comprender más quién es Dios. Punto 4. El creer en Dios como el Creador es un acto de fe. Esto quiero que lo repita después de mí. El creer en Dios como el Creador es un acto de fe. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Aquí le quiero parafrasear un poco esto. Nosotros no entendemos, aunque hay hermanos que se han esforzado por hacerlo y está bien, qué bueno, porque mencionan cosas muy interesantes. Usted y yo no debemos de creer que Dios hizo la creación porque ya salió un escritor por ahí muy preparado que analizó aspectos científicos y entonces fue concluyente en relación a que no nos queda duda porque ya analizamos esto y esto y esto y esto y eso por medio de la observación, de la investigación, del análisis, nos concluye que Dios es el creador. ¿No debe de ser así? Ahí, ¿cómo dice en Hebreos? ¿Por medio de qué? La fe. ¿Cuántos de aquí estuvieron el día de la creación? Bueno, y unos ya estamos ya con algunos años, ¿verdad? Pero no estuvimos. O sea, ninguno de nosotros podemos decir: no, sí, yo estaba sentado en una piedra y bien a gusto, viendo cómo, no, bien padre, cómo Dios fue creando, no, qué suave, ¿no? Y luego ir pasando por ahí, cuando de repente volteé y vi a Jesús que estaba formando a Adán, qué suave, ¿no? O sea, no, ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué es? Por la fe. ¿Se da cuenta cómo va tanto de la mano el creer que Dios creó el universo y junto con eso que Él tuvo un plan de redención para nosotros en Cristo Jesús? Van de la mano. Por la fe lo entendemos, que todo el universo fue formado por orden de Dios. Si hay algo que nos debe de quedar claro es esto: Dios dijo y fue hecho. Lo ordenó. Amén. 5. Vamos ya terminando. En su palabra y mandatos, literalmente, hermanos, esto es literal. En su palabra y mandatos, literalmente, hay vida, poder
y propósitos. Dios no nada más habla por hablar. Si Dios dice algo es porque tiene un propósito en eso, porque hay un mandato en Él, en esa palabra que Él manda. ¿Recuerda usted que hablamos de 2 palabras específicas de Dios para comunicarse con su pueblo? ¿Cuál es una de ellas? El Logos. ¿Qué quiere decir el Logos? La Biblia misma, la Biblia entera, que nos habla a todos de generalidades para comportarnos como una creación, como una humanidad que busca hacer la voluntad de Dios. Eso es el Logos, la Biblia. Pero también hay una palabra poderosa de Dios que es un rema. Y esta tiene que ver, como se lo he dicho otras veces, con una palabra muy específica para cada uno de ustedes. Porque Dios quiere hablarle en específico a Alejandro Marín, el melancólico sanguíneo. Y Dios quiere hablarle en específico a Israel Gutiérrez, el colérico flemático, ¿no? O sea, Dios quiere hablarle en específico algo. ¿Está de acuerdo? Sí, te aprecio, amigo, tú lo sabes, ¿verdad? Ya se notó el aprecio. Y Dios nos habla así, ¿no? En particular, ¿sí o no? Tiene un rema que está fundamentado en el Logos. Por eso, hermano, en el momento de la creación nos damos cuenta de ese poder de Dios. En su palabra y mandatos, literalmente hay vida, poder y propósitos. Salmos 33:9 dice, pues cuando habló, ¿cuándo qué? Cuando habló, el mundo comenzó a existir. ¡Qué poder de Dios en su palabra! Cuando habló, Dios dijo, produzca la tierra. Y empezó a producir la tierra. Dice, apareció por orden ¿de quién? Del Señor. Fue una ¿qué? Orden. ¿A cuántos de aquí nos gustan las órdenes? ¿Quiere que le diga una noticia? Tenemos un Dios que nos ordena, que nos da órdenes. Yo sé que está fuera de moda esto, ¿verdad? Porque últimamente decimos siempre todo, Dios es amor y Dios, no, Dios te va a dejar, no, Dios te va a apapachar, ¿verdad? Sí es cierto, pero Dios da órdenes, porque es soberano, porque es Dios, por eso lo hace. Podemos entonces también del relato de la creación entender de manera consciente que Dios es el creador y esto nos lleva a ser verdaderos adoradores. Apocalipsis 4:11 dice, aquí hay una escena impresionante, esta escena se está dando en el cielo, hermano, y se está dando ahí con todos los santos del Señor. Tú eres digno, ellos dicen, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Y da la razón. ¿Cuál es la razón? Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Si algún día, eso que le voy a decir es muy tajante, perdóneme, pero si algún día alguien le hace la pregunta existencial filosófica, ¿por qué Dios crearía el universo? ¿Sabe qué le puede contestar según este versículo? Porque quiso. Y yo sé que usted esperaría que yo le dijera más profundo algo. No, ahorita nos va a sacar algo. Sí puede haber, hay grandes pensadores que han llegado a conclusiones bien padres, sí, y gloria a Dios por sus vidas. Pero si usted y yo somos muy apegados a lo que nos dice aquí la palabra, porque fue su voluntad. ¿Sabe que Dios no nos necesitaba? Ni nos necesita, pero es su voluntad. ¿Y sabe a qué nos lleva a eso, hermano? Cuando usted reconoce, usted y yo, hermanos, reconocemos un Dios de esa magnitud que hace las cosas por su voluntad, eso nos lleva a adorarle. O nos lleva, como el caso de muchos, a rechazarlo. Porque hay orgullo en el corazón del hombre. Y hay quienes van a decir, no, yo no quiero, yo no quiero entenderlo eso de esa manera, no. Pero a los que creemos en el Señor Jesucristo y que hemos depositado nuestra fe en Él, nos debe de llevar a ser verdaderos adoradores. La creación, último punto, no es obra de la casualidad, sino de la causalidad. Tiene un propósito Dios.
Él lo tiene. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creerle, reconocerle, adorarle. Usted y yo, hermanos, somos seres creados en medio de una vasta, impresionante, inmensa creación que Dios ha hecho. Y en esa pequeñez que tenemos, hay algo muy impresionante. Dios nos ha amado. Y nos amó tanto que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es importante mencionar lo que dice más adelante el versículo. De ahí que el que no ha creído está perdido. ¿Se da cuenta de la importancia de la fe? De creer que Dios es el creador, que Él es el hacedor de todas las cosas. Vamos a orar. Señor Dios, Dios del universo, Dios de la creación, te adoramos y te reconocemos, Señor. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen, Señor. Por tu voluntad estamos aquí este día. No es una casualidad, no es una coincidencia, Señor. Estamos aquí porque tú nos has traído, nos has permitido que estemos aquí de pie. Y Señor, nosotros humildemente nos acercamos a ti reconociendo tu grandeza, tu autoridad, tu poderío, tu soberanía, Señor. No hay un Dios como tú. Solo tú eres Dios, Señor, y lo declaramos y lo decimos. Tú eres Dios y no hay otro. Y hoy nos rendimos delante de ti, Señor, reconociendo la grandeza de tu poder, de tu palabra creadora, Señor, que hizo todas las cosas, Señor. Gracias. Gracias porque un día en tu mente creadora pensaste en cada uno de los que estamos aquí. Gracias. Y gracias, Señor, te damos inmensamente porque ese plan precioso que tienes, Señor, para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, no solamente, Señor, queda sujeto a una vida física o material en este momento de la vida, sino que se extiende por el sacrificio del Cordero hacia la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este tiempo que pasaremos aquí como tú lo tengas dispuesto, tú nos lo entregas y te adoramos y reconocemos por eso, pero también sabemos que tienes dispuesto para nosotros, Señor, un hogar allá en la eternidad contigo, Señor, donde te conoceremos como fuimos conocidos, Señor, y te veremos, Señor Jesucristo, cara a cara. Podremos, Señor, doblar nuestras rodillas delante de ti y besar tus pies, Señor, y decirte gracias, Señor Jesús. Gracias por quererlo hacer. Gracias, Señor. Le invito a que se ponga de pie un momento. Y tomando este contexto de la creación, vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor. ¿Qué le parece? Así que ahí en su lugar, usted con sus propias palabras, de su corazón, de lo profundo de su corazón, levante, si quiere, sus manos, levante su voz, pero sobre todo su corazón y su mente, y dígale gracias, Señor, te adoro, tú eres mi Dios, te reconozco, me humillo delante de ti, Señor, entrego toda mi vida a ti porque ya de antemano es tuya, Señor. No hay Dios tan grande como tú, Señor. Gracias, Señor, porque como decía aquel autor de ese himno tan precioso, Señor, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, Señor,
al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y hoy te decimos, Señor, cuán grande eres tú, Señor. No cabe en nuestra mente finita tu grandeza, pero queremos conocerte más y más, Señor. Y este año, Señor, hoy te agradecemos porque nos permites este primer domingo del año estar aquí. Y este año, Señor, queremos que nos ayudes a generar el hábito de reconocerte en nuestra vida, en nuestros hechos, en la práctica, como el Dios de la creación, como el Dios creador y poderoso, el Dios que nos ha redimido y por la sangre del Cordero nos ha hecho sus hijos. Ya no solo somos solamente su creación, sino que somos sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres